Gracias, Jesús. Quiero felicitar a la congregación por esta semana de fuego, esta semana de revelación. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadoras, tinieblas, huestes de maldad. Toda una jerarquía en el mundo espiritual del otro lado. Uso esa frase porque es parte de la temática. Y también quiero agradecer a nuestro querido pastor. Gracias, Pastor Luciano, por pensar en nosotros. Ya extrañábamos no estar aquí con ustedes. La última vez que vine, me acuerdo que fue en noviembre del año pasado, y estuvimos llevando una serie todos los domingos, y para mí fue una gran bendición el poder compartir con ustedes en el momento propicio de lo que estaba ocurriendo con la tierra de Israel y todo este conflicto que se ha dilatado hasta la fecha y posiblemente va a seguir mucho más adelante. Quiero ser respetuoso con el tiempo. Tengo el reloj muy marcado aquí conmigo, y también quiero saludar pues públicamente, darle las gracias a nuestra hermana pastora que gentilmente fueron a buscarme a donde me tienen hospedado. Muchas gracias, de verdad que siempre ustedes tienen una cortesía de hospitalidad y le agradezco con todo mi corazón. Me siento como siempre en deuda cuando vengo a este lugar. Yo quisiera de pronto darle todo, y lo único que voy a poder hacer en esta noche, por causa de la amplitud, por causa de la profundidad y la manera en que tengo que llevar el tema para poder presentar un fundamento del tema de la guerra espiritual, yo lo que pretendo hacer, tengo mis notas y simplemente voy a usar, como quien dice, voy a darle ciertos pasajes, voy a mencionar ciertas cosas, pero no las voy a desarrollar en su totalidad. El tema que voy a compartir es un tema que el pastor Luciano nos acompañó a través de clases por Zoom que estuvimos dando, y he vuelto otra vez a dar el tema de Malachim ve'Shadim, ángeles y demonios. Y dentro de ese tema, nunca toqué el tema con los pastores, sino hasta ahora lo estoy tocando por Zoom, y es el tema del mal. El tema del mal, y que no solamente hay un solo mal, sino que hay 7 niveles de maldad o de mal. Entonces, cuando voy a compartir este tema, como teólogo, quiero dejar un fundamento de lo que ya han escrito otros, en este caso San Agustín, los grandes filósofos como Leibniz, como Voltaire, lo que ellos llegaron a hablar del tema, que es un enigma. Hablar del tema del mal es un enigma. Ni los filósofos, ni aún la teología católica o evangélica han logrado desarrollar el trasfondo y el origen del mal. En esta noche yo quiero que usted esté atento, porque voy a darle un fundamento al principio, y un fundamento que nos va a sacudir, porque generalmente, ya yo tengo casi 40 años de ser cristiano, de ser pastor, y a veces yo he escuchado gente que ofenden a Dios cuando se trata de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque no manejamos primeramente el concepto teológico de Dios y su divinidad. Ahora le explico. Las alabanzas estuvieron bien atinadas con el tema. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar de guerra espiritual, he visto hermanos que salen huyendo a la hora de reprender un demonio,
o a la hora de tener que ir a ministrar una casa que, entre comillas, de pronto se enciende las cortinas, nadie quiere ir. Me llamaron para que fuera a una casa y yo pensé que era algo sencillo, y cuando llego había un olor horrible. Y en esa casa había una muchacha que trabajaba, cuidaba aquella casa de playa, ella era únicamente la empleada. Y me dijo: pastor, se encendió toda la cortina. Y verdad, estaba toda encendida. Pero cuando yo entré a ese marco del cuarto, me sentí un poquito mareado. Ahí sentí que había una presencia extraña. Entonces ella me decía: pastor, yo arreglo todo el cuarto y de pronto cuando yo salgo escucho que se vuelve un desorden, y cuando entro todo está tirado al piso. Algo lo mueve. La hermana tenía miedo. Habían llegado pastores a ver el caso y dijeron que tenían que ayunar 40 días para reprender eso y tantas cosas. Y ese es el problema. Cuando yo no conozco quién es Dios, yo pienso que Dios puede de pronto verse la cara a cara con el demonio, y no es así. Te voy a mostrar que Dios está por encima y que voy a desbaratar la teología barata que hay en las iglesias, de que creen de que el bien y el mal son dos fuerzas rivales que pueden batallar y que son iguales, cuando la Biblia no me habla de eso. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos iglesias de hermanos inseguros que, como no tienen ese conocimiento planteado en la Biblia, no saben el poder, cuán grande es Dios, como lo hemos cantado en esta noche. Grande, fuerte es nuestro Dios. Pero a la hora de ministrar tenemos miedo, cerramos los ojos, sentimos miedo cuando vamos a dormir solos, tenemos que dormir con las luces encendidas y no sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y no es un eslogan ni un versículo bíblico. Hay que tener ese fundamento. Quiero que ponga atención a lo que voy a relatar primeramente y luego voy a la Biblia. Regáleme 5 o 8 minutos únicamente para hablarle de dónde venimos nosotros con esta situación dentro de las teologías de las iglesias. Bien, todo este compendio de problemática que hoy la iglesia evangélica, protestante, pentecostal, nosotros hemos estado sacando y rescatando el poder de Dios para manifestarse en un campo invisible al cual los teólogos no escribieron mucho. Usted busca un libro de teología de Louis Berkhof o Strong, ellos simplemente van a basarse en una teología medieval donde San Agustín en el siglo III combatía contra el maniqueísmo. Maniqueísmo era un movimiento gnóstico, filosófico, platónico, y que tomaba ciertos detalles bíblicos para presentar a un Dios aquí en la tierra y otro Dios allá en el cielo, los maniqueos. Es decir, el maniqueísmo se enfrentó con el cristianismo en sus primeros albores en el siglo III, siglo IV, porque ellos decían de que en la tierra hay un Dios en D minúscula y que es Satanás, y que él tiene el dominio y el poder absoluto, y el Dios que hizo a los seres humanos está en el cielo independientemente de aquí en la tierra. Esa perspectiva filosófica, heredada nada menos que de uno de los grandes filósofos descendientes de la teología de Platón, Aristóteles. Aristóteles hablaba del motor inmóvil, hablaba de la eternidad de la materia versus la eternidad de lo espiritual. Es decir, habían dos fuerzas
iguales, o sea, politeísmo, y que no podían vencerse porque esas fuerzas eran eternas y eran dioses. O sea, el Dios de la Biblia versus el Dios de este mundo. Pablo dice algo más o menos en la segunda epístola a los Corintios. Estoy únicamente dando bases teológicas para entrar con la Biblia. Todavía no estoy entrando en el tema. Pablo dice en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, en el versículo 4, Pablo dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí como que da la impresión de que hay una oposición marcadamente y hay una lucha donde el bien está batallando con el mal y el mal se mantiene dominando las escenas y el cristianismo peleando con eso. El problema es que de pronto nosotros podemos ser herederos, y lo somos, número uno, de lo que se llama el dualismo. ¿Qué es el dualismo? No he entrado en el tema todavía, estoy dando las bases teológicas. ¿Qué es el dualismo? El bien y el mal. Que aquí en la tierra está el bien y el mal, pero el bien y el mal son inseparables. El bien y el mal son fuerzas iguales, y que el ser humano no puede vencer porque simplemente está a la deriva en esta creación y el Creador los ha abandonado. Ok, entremos con la palabra. Dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, encontramos algo mucho más estremecedor todavía. Creo que lo mandé por allí en alguna imagen. Isaías 45. Hay tres versiones: Reina Valera actualizada, Biblia de Jerusalén, y nos vamos al texto hebreo. Dice nuestra Biblia en español, escucha, Isaías 45, verso 7, que formo la luz y creo las tinieblas. Apunte, ¿quién crea la luz? Dios. ¿Quién crea las tinieblas? No es Satanás, es Dios. Lea la Biblia. Que hago la paz y creo la adversidad. En la Biblia actual, Reina Valera, dice: y creo el mal. Dios crea el mal. En hebreo dice así: Yoser ur oborek hoshek, ose shalom ubore ra, ani Adonai ose kol ele. Se lo traduzco literalmente. Yoser, yo soy el que formo, de la palabra yexirá. Or, luz. Uboré, soy el creador. Hoshek, tinieblas. Ose shalom, el creador de la paz. Uborrerá, el creador del mal. Ani Adonai, yo soy el Dios. Osekol, el Dios de todo, hace esto. Automáticamente nosotros nos horrorizaríamos si viéramos el texto allí, como lo estamos escuchando, porque la mayoría de los cristianos creemos de que el mal lo hace Satanás. Y el problema es que no nos damos de cuenta que Israel, en el momento en que está escribiendo el texto del profeta Isaías, el teólogo de los teólogos en el Antiguo Testamento, Israel está teniendo una lucha contra la ideología nada menos iraní, la ideología de Zoroastro, la fe que tenían los iraníes, donde había un Dios bueno y un Dios malo, un Dios de luz y un Dios de las tinieblas. Y el texto de Isaías dice: no hay otro Dios que haya hecho nada, yo soy el que he hecho todo. ¿Por qué dice Isaías eso? Porque si Dios hizo el mal como una energía negativa, como una energía
de la oscuridad, ahora explico eso, significa que Dios tiene dominio aún sobre el mal y no el mal sobre Dios. Estamos delante primeramente del contexto teológico donde Israel, en el caso de Isaías, está colocando y delineando a Israel. El Dios nuestro no tiene rival. No es que hay por allá un diosecito que hace las tinieblas y que hace cosas en la oscuridad, y que nuestro Dios, que es el Dios de luna, de la luz, el Dios creador, ese Dios es independiente de lo que ocurre allá. Estamos delante de lo absoluto de Dios. Entonces el texto está presentando de que la dualidad del bien y el mal es una situación nuestra, pero Dios está por encima del bien y del mal. Dios no está restringido a que lo malo tenga poder sobre él, porque él es al fin y al cabo el creador. Uboré Ra, soy el creador del mal. Es decir, el mal fue creado y tiene un propósito. El mal tiene una razón. Aunque no lo entendamos, pregúntesele al señor Job. Job en el capítulo 23, versículos 2, 3, 4 y 5 dice: yo quisiera agarrar a Dios, así lo dice, quisiera agarrar a Dios e interrogarlo y decirle: ¿por qué razón me vino todo este mal, esta ruina tan grande? El ser humano desde aquí abajo, el sufrimiento, el cáncer, el dolor, la guerra, la tragedia, no logra entender cuando ocurren eventos malos y automáticamente, discúlpeme que le destruya su cristianismo, Satanás, el diablo. La Biblia te va a enseñar que aún en la eventualidad negativa, aún en el problema, Dios está por encima y quiere llevarte a un conocimiento, aún en tu dificultad, aunque el mal te esté tocando, aunque el mal esté destruyendo tu familia, aunque el mal te esté arruinando, hay un propósito detrás de esa prueba. Y no es que el diablo te tiene contra la pared y te tiene contra el piso y Dios está contemplando y rogando con los ángeles a ver quién te ayuda. Porque Dios es el creador de todo. Entonces, si estás pasando una prueba, si estás pasando una situación, Job quería saber por qué razón el hombre que era temeroso de Dios, apartado del mal, el hombre que guardaba los días de fiesta, el hombre que santificaba a sus hijos, el hombre que era un hombre virtuoso comparado a la mujer virtuosa de Proverbios 31 verso 10, el hombre perfecto con 4 cualidades, le viene todo ese problema. Y la pregunta la hace Job, y la palabra Job, y la palabra que él viene de Uz, la palabra Uz significa sabiduría. Él quiere saber. El texto bíblico dice que viene de Uz, pero Uz significa sabiduría. Él quiere saber por qué el ser humano sufre, por qué las guerras, las tragedias. La Iglesia Católica y nosotros con un cristianismo muchas veces informal, sin teología, el diablo. A veces nosotros no vemos el proceso y el propósito de Dios, que está pasando algo en una persona con el deseo de promoverte a otro nivel. Cuando Job ha dicho esa barbaridad, fíjese cómo Job lo dice, porque de pronto usted dice que estoy inventando esto. Mire cómo Job casi raya con la blasfemia y dice en el capítulo 23 esa insolencia de que si él puede agarrar a Dios y sentarlo y agarrarlo allí, le cuestionaría. Dice el capítulo 23 de Job, versículo 2: hoy también hablaré con amargura. Así muchos cristianos cuando están amargados en la prueba, en el dolor, el que lo botaron del trabajo, en vez de estar quejándose. Es que esto es difícil de entender. Trato de meter alto porque yo ni siquiera he abierto mis notas, porque si abro mis notas usted no va a entender nada. Estoy tratando de darle unas pinceladitas. Es que el tema es profundo.
hay gente que se amarga. Hay gente, como decía mi hermano ahora aquí adelante, él estaba presidiendo, estaba orando, estaba ministrando. Sí, hay gente que vienen al culto amargado y no saben que el mal está actuando en ellos. El mal está allá adentro, porque te voy a hablar de 7 niveles del mal. Hay un mal que es el mal cosmogónico, pero hay un mal que está dentro de ti. Y ese mal se llama el Ará Yetzirá. El Yetzirá es la inclinación al mal. Es lo que le dice Dios a Caín: si no hicieses bien, el mal no estaría a la puerta acechándote. Es decir, usted, no el diablo, escoge si agarra el camino del bien o el camino del mal. Le dice Dios en Deuteronomio capítulo 31: escoge la vida o escoge la muerte. Damas y caballeros, no es el diablo, no es Satanás el que te patea para que tú agarres el mal. Lo agarras tú porque lo quieres agarrar, porque no estás mirando el bien, no estás mirando la bondad, no estás mirando la misericordia. No tienes los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pecamos porque queremos pecar. El diablo únicamente puede tentarte. Y ahora te voy a explicar algo con el caso de Sansón y Dalila, etimológicamente, más profundo. Job, amargado, pregunta: ¿por qué me han venido estas pruebas? ¿Qué me diera el saber dónde hallar a Dios? Él quiere encontrarse con Dios. Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Cuando Job llega al capítulo 40 y Dios lo llama y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice el Orión, cuando hice las constelaciones? ¿Dónde estabas tú cuando yo jugaba con el Leviatán en el agua? ¿Dónde estabas tú? Él queda aturdido y al final dice: mis oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora él tiene una nueva comprensión. La prueba, la lucha, la dificultad, el camino por donde Dios te va llevando es un proceso de las tinieblas a la luz admirable, como va a decir Jesús en el Evangelio. Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Nos lleva a una experiencia mayor. Entonces no he explicado todavía el mal. Estoy dándole el fundamento. Job siente que hay algo que está encima, está predominando por encima de la situación. Cuando usted me acompaña en el capítulo 1, mire, hermano, lo que dice la Biblia en Job. En Job capítulo 1, usted lo sabe muy bien, pero te voy a enseñar un detalle interesante en el texto. En Job capítulo 1, en el versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, los Bené Elohim, entre los cuales vino también Satanás, como quien dice, llegó allí, pero no invitado, pero llegó porque era parte de ese conglomerado de asistencia angelical. Y escucha, verso 7, lee con cuidado. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Dónde tiene el dominio y poder? En la tierra. Allá arriba es uno más que tiene que rendir cuenta delante de Dios. Damas y caballeros, ni Satanás ni los demonios son absolutos. Ellos no pueden hacer lo que les da la gana. Creemos de que son absolutos. Allá llegó. ¿De dónde viene? Vengo de rodear la tierra. Allá no tiene jerarquía, allá no tiene poder, allá es simplemente uno que llega a rendir cuenta. Porque usted y yo andamos cacareando, tenemos miedo cuando el enemigo se levanta en una situación familiar, cuando el enemigo tiene atrapado a un joven en la droga, a un familiar. Porque de repente sentimos que nuestra fe no es suficiente cuando la Biblia te está enseñando que el único que tiene poder en el cielo y en la tierra es el que dice Génesis 1:1. ¿Por qué usted cree que Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Yo soy Dios en el cielo y soy Dios también en la tierra. Señor, ¿por qué no me ayuda? Él está aquí contigo. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces por eso la Biblia habla de que Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra.
todo tiene bajo el dominio, el control. Y el propio Jesús va a decir en Mateo capítulo 28: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará delante de Él. Entonces quiere decir que ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. El enemigo no puede, porque es criatura, no es Dios. Es criatura. Y como criatura está sujeto al Creador. Por eso es que lo primero que tenemos que entender, que Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, volvemos otra vez a la pregunta: ¿cómo se origina el mal? Hablé, y no lo voy a explicar, que hay 7 niveles de maldad. El mal tiene que ver primeramente con algo que está fuera de nosotros. El mal está en la creación, pero el mal no como maldad. Maldad y mal son dos cosas muy diferentes. El mal como una luz oscura, no estoy inventando, estoy basándome en textos que he estudiado. El mal como una luz oscura y el bien como una luz con luz habitan en la creación, porque toda la creación de Dios está circunscrita al mundo de los pares. Una lumbrera grande en el día, una lumbrera menor en la noche. Hizo al hombre, hizo a la mujer, puso 2 árboles en el huerto del Edén. Hizo arriba, hizo abajo. Entonces toda la creación tiene un elemento de concatenación. Concatenación significa un bamboleo. Eclesiastés capítulo 3. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de paz, tiempo de guerra, tiempo de tirar piedra, tiempo de abrazar piedra. Y se va en ese bamboleo con 28 tiempos, dando a entender que todo bajo el cielo tiene su tiempo. Toda la creación Dios la sujetó a la luz y a la oscuridad. Ese es un punto. El otro punto de la maldad es la maldad que entra en el ser humano en el huerto del Edén. Una maldad que no estaba en el hombre. Una maldad que viene de afuera. Una maldad que es ajena al propósito que Dios había hecho al hombre. Y hay otra maldad, otro mal, que es el mal de la sociedad, que hoy no estamos muy lejos. El hermano, el vecino, el coterráneo busca la manera de cómo matar, cómo robar, cómo hacer daño. Ese es el mal de la sociedad. Pero el mal al cual nosotros tenemos que luchar es el mal que está dentro de nosotros. Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8, Pablo va a decir que él tiene el deseo de hacer el bien, pero encuentra que adentro de él, no obstante, hay una ley. Adentro de él hay algo que lo impulsa a desobedecer las leyes de Dios. Mas no obstante, dice él: pobre de mí. Y de pronto dice: no hay ninguna condenación para los que son de Cristo, porque ahora tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros. Ha venido a estar con nosotros para que todas las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, robo, etcétera, etcétera, comience a tener una batalla campal adentro de nosotros, donde se manifiesta el fruto, el carpós: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, templanza y mansedumbre, donde los 9 frutos dentro de nosotros están batallando con las fuerzas que se mueven adentro de este cuerpo. Entonces sí tenemos una lucha adentro, una batalla.
Pero afuera también hay una batalla en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, al haber, como dice el texto bíblico de Isaías, en el capítulo 45, dice que formó la luz y creó las tinieblas, y que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo eso. Kol Ejie, todo. Ahora, al haber oscuridad, al haber sombra, Dios es luz. Y Juan capítulo 1, verso 3, verso 8 va a decir: en él estaba la luz y es la luz de los hombres. Entonces la Biblia nos va a revelar de que Dios es un Dios de luz, mientras que hay algo que se mueve al otro lado opuesto a la luz, que es la oscuridad. En esa oscuridad es lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ahare ve'ahare hayatat tohu babohu. La tierra estaba desordenada. Dios no la creó desordenada. La tierra estaba vacía, tohu, en confusión. ¿Por qué está la tierra en confusión? La tierra está, dice el texto bíblico, bajoshek, tinieblas. Y la tierra estaba, dice, y se movía, el abismo, la cuarta palabra. 4 palabras: tohu, babohu, behoshek, tehom. Otra vez: bajoshek, tehom, babohu y tohu. 4 palabras. Esas 4 palabras tienen que ver con el reino de la adversidad, el reino de la rebelión, el reino de la oposición. Hay algo que ocurre entre el versículo 1 al versículo 2 y que no tengo el tiempo para explicarlo. Pero ahí hay una lucha que se da titánicamente y no tiene que ver simplemente una oposición angelical, sino que aquí hay fuerzas. La palabra tohu está hablando del estado de confusión. Pero automáticamente en el verso 3, ¿qué ocurre? Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día. 5 veces aparece la palabra or, luz. ¿Casualidad? 5 veces. ¿Por qué? 5 veces por Bereshit, Shemot, Baikra, Bamidbar, Devarim. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. La luz que va a luchar, que va a manifestar, está oculta en los libros de la palabra. En este caso para Israel, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Lo que para Israel la Torah, para nosotros la Biblia. La luz está oculta, y con la palabra, en tu luz, dice el Salmo 36, veremos la luz. Y Jesús va a decir: vosotros sois la luz del mundo. Es decir, nosotros somos portadores de la presencia de Dios para disipar ese tohu, babohu, behoshe, tehom, que está queriendo tomar dominio y querer retroceder la creación, cuando Dios no creó la tierra en ese desorden y en ese caos. Es decir, nosotros estamos haciendo redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, al comparar y al entender de que lo que ocurrió, que no lo estoy explicando, lo que ocurrió en ese caos, en ese tohu, babohu, behoshe, alpenei, tehom, aparece la luz. Y la luz es lo que tenemos que nosotros portar. Nosotros, ¿qué hacemos en la tierra? Nosotros somos agentes de luz. Estamos luchando una batalla. Sí, tenemos nosotros una batalla dentro de nosotros, que brille la luz de Cristo, la luz de la salvación. Pero afuera tenemos que transformar, escucha, transformar la oscuridad en luz. El tema se pone finísimo. Escucha esto: si yo apagara todas las luces de este recinto,
¿a dónde se fue la luz? Y si yo encendiera la luz, ¿dónde se fue la oscuridad? La oscuridad no desaparece. La oscuridad se repliega cuando hay luz, pero la oscuridad sigue allí. Es decir, mientras nosotros estemos brillando con la luz y el poder de la presencia de Dios, la fuerza de las tinieblas no prevalecerán en esta sociedad. Y estamos contemplando una sociedad que está siendo alterada con la violencia. ¿Y dónde está la iglesia? Bendito sea el Señor, que Casa de Alabanza, Centro de Avivamiento en el Roble de Punta Arenas, hay gente que se están levantando para pelear la buena batalla de la fe, porque Dios nos ha mandado que en tu luz veremos la luz, y Dios nos ha mandado que nosotros resplandezcamos en medio de las tinieblas. Nosotros no podemos apagar la luz, porque si tú te dejas vencer del mal, todo estará perdido. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 20? Pablo les dice a los romanos, y nos dice a nosotros también, Romanos 12:20. Dice la Biblia, Romanos 12:20, dice la palabra: así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, agua de fuego amontonará sobre su cabeza. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué está diciendo el texto? Nosotros somos lo que tenemos que transformar el mal en bien. Lo dice Pablo y lo dicen muchos textos. El problema es que nosotros muchas veces celebramos culto en la iglesia y no sabemos que tenemos una tarea, tenemos un propósito. Como dice el Salmo 138, verso 8: ciertamente el Señor cumplirá su propósito en mí. Hay un propósito, más que venir a la iglesia, más que cantar, más que congregarnos. Hay un propósito: equiparnos, prepararnos, llenarnos de todas las herramientas, saber en quién hemos creído, en saber que tenemos un Dios poderoso, el Señor creador de los cielos y la tierra, y que como Él no hay nadie, y que podemos transformar una sociedad de mal para bien. Pero nosotros estamos esperando que sea la OIJ, estamos esperando que sean los gobernantes que suban. Ellos no pueden, porque entre ellos mismos hay corrupción, porque el mal los toca a ellos. Y el problema, como decía mi hermano que nos presidía, yo no puedo vencerme del maligno. Porque si yo entro y yo estoy cantando a Dios y estoy alabando a Dios, pero aquí adentro hay rencor, hay división, hay pleito, hay celo, hay murmuración, hay queja, usted se está llenando del maligno. Usted está permitiendo que la oscuridad apague su luz. Usted está teniendo una guerra espiritual adentro de usted y la está perdiendo. Por eso le dice Dios a Caín: si tú haces el bien, lo vences. El problema es que nosotros le decimos: Señor, ayúdame a vencer. Y el Señor te está diciendo: ya yo te di la victoria. Ya tú eres más que vencedor. Párate en la brecha y pelea la buena batalla de la fe. Vamos con Sansón. Escucha esto que está hermosísimo e imperceptible. Hemos leído, hemos visto en Semana Santa las películas, pero nunca como la palabra. Cuando abrimos la Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 16, ¿lo tenemos? Téngalo allí un momento abierto. Y vamos, téngalo abierto allí. Y vamos a Isaías otra vez, 45. Mira esto va a estar impresionante. Isaías 45. Dice Isaías 45. ¿Lo tenemos? Ok. El pasaje nos lleva en Isaías a un texto polémico también. Isaías va a usar un término, permítame aquí buscarlo un momentito, que nosotros lo hemos leído, pero lo pasamos desapercibido y no nos damos de cuenta de algo que está allí y que es parte de temáticas por desarrollarse desde el Génesis capítulo 1. Dice el capítulo 34, verso 14:
Las fieras, atento y por favor, hablo en serio, no repita el nombre del demonio que voy a mencionar. No lo repita porque ni siquiera lo voy a mencionar. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. Viene la palabra, la lechuza está en español, pero no es la palabra. También tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Dice la versión Dios habla hoy. Allí habitará el fantasma que espanta de noche o la bruja nocturna. Cuando te vas al hebreo, aparece el nombre de una demonia. Se escribe, apunte, no lo lea. Se escribe en hebreo Lamed Yud Lamed Hei. En español L-I-L-I-A. ¿Ok? Es una demonia. Vamos a Jueces. Lo que no pudo hacer un ejército de filisteo, contratan a una mujer. ¿Cómo se llamaba esta mujer? No, ni siquiera lo diga. Mucha gente no sabe. Yo le llamé la atención a una hermana porque le puso a su hija ese nombre. Y ese nombre es idéntico al nombre del demonio que aparece en el desierto. No voy a entrar en el tema porque estoy únicamente tocando temas varios. Pero esa demonio es mujer. Es la famosa que nosotros por ahí hemos escuchado en los cuentos de abuela, que roba niños, que ataca a la mujer embarazada. Sí existe. Ahora, esa demonia ha estado en muchos pasajes de la Biblia. Y aquí encontramos a una mujer que tiene el mismo nombre, pero tiene una D por delante de Lamed Yud Hei. Tiene una D. La letra D viene de la palabra Dalet, de la palabra, sí puedo decir el nombre, este nombre, Dalila. Pero si yo quito la D o la Dalet, dice el nombre del demonio. Este demonio vino y llamó a Sansón. Y le pregunta a Sansón cuál es el secreto que está ocultando él de su fuerza. Entonces, escucha esto, verso 15, lea conmigo. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿Ya me has engañado? ¿Cuántas veces? 3 veces. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, y le descubrió pues todo su corazón y le dijo. ¿Cuándo le dijo? ¿A la segunda vez? ¿A la tercera vez? ¿Cuándo? A la 4ª vez. La letra Dalet es Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Y la palabra, la letra Dalet, que lleva el nombre de Dalila, es la palabra Dalet de puerta. A la 4ª vez, número 4, o sea, la propia letra de ella está diciendo: soy el demonio, la demonia que te pide que abras puertas. La Dale significa puerta. Esos son diferentes temas. Yo estoy simplemente tocando tópicos. Cuando él abrió la puerta a la 4ª vez, la 4ª vez es la señal de que solamente cuando tú abres puertas es cuando entran demonios, toman control. Cuando tú abres puertas en el celular viendo cosas que no tienes que ver, chateando y diciendo murmuración y criticando con personas que no tienes que tener ningún tipo de comunicación. Cuando usted está mandando fotos, usted está viendo algo oculto, cuando tú estás abriendo puertas, tú ni cuenta te das cuando eres reducida o reducido a un puñado en sus manos. Entonces ella ataca cuando se abren
Dalet, puertas. Por eso es el nombre de ella. Porque ella es la encarnación de un demonio. En la Biblia hay mujeres que llevan nombre de demonio. Por eso es que usted no le ponga nombre a cualquiera hija suya. Una vez le pregunté, y espero que lo me esté viendo por el canal, ¿por qué se llama así su niña? Ay, fue por una niña que mataron y apareció muerta. Así le puse a mí. ¿Cómo le voy a poner el nombre de una desgraciada que le ocurrió una cosa horrible, hermano? Una desgracia que ocurrió en una bebé. Está profetizándole la misma desgracia. Hermano, la niña se enfermó. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos insensatos que en el poder de la palabra soltamos, abrimos puertas. Entonces he tratado de poner simplemente tópicos. Yo necesitaría tomar mucho tiempo para explicarte de la luz oscura, de la luz blanca, de lo que ocurre en la creación. Necesitaría explicarte por qué el mal, de una manera u otra, está en la creación por Dios. ¿Para qué? Pero que también en el mal, las fuerzas de la oscuridad han ido a replegarse en ese lugar, porque no soportan la luz. Entonces, mis amados, el enemigo está tratando de que nosotros no tengamos claridad, que no entendamos. El mal es tan fuerte que Jesús, en la oración del Padre Nuestro, al final, dentro de las 7 peticiones de Mateo, agrega la petición: y líbranos del mal, porque tuyo es el poder, la gloria y la honra. El mal no puede tocarte. El mal no te puede obligar a que tú actúes malignamente. No paguéis mal por mal, dice Pablo, sino pagad bien por mal. No seas vencido de lo malo. Nosotros no tenemos que vencer el enemigo. Escucha esto. Nosotros no estamos a merced de que el mal nos venza a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Salmo 23 dice: aunque andes en valle de sombra de muerte. La muerte es un ángel caído, es una sombra. Y si hay sombra, hay luz. Y la sombra de un perro no muerde. La sombra de una espada no mata. Por lo tanto, ninguna potestad, ninguna fuerza, nada de lo que el enemigo esté planeando contra nosotros, ningún arma forjada prosperará contra su pueblo, a menos que tú le abras puerta. No abras puertas. No reveles tus secretos de tu comunión con Dios. El tema de Sansón es un tema, wow. He tocado simplemente tópicos. No he abierto ni siquiera mi cartapacio. Pero, atento, termino con esto. Escucha esto, increíble. Los arcángeles y los ángeles tienen la partícula o el sufijo de la divinidad. El, Gabriel, Migael, Rafael. Y los demonios también. Y los demonios también. No te voy a dar aquí una clase de demoniología, pero los demonios también. ¿Por qué? Porque tienen esa chispa de Dios para hacer la voluntad que Dios tenga en el momento que Él quiera, usar a uno de esos para traer arrepentimiento a la humanidad. Por eso es que la Biblia nos tiene que poner y nos coloca a nosotros en un lugar especial. Tú no eres cualquier cosa, tú eres una hija de Dios, comprada con la sangre preciosa de Jesús. Entonces usted tiene que caminar como un hijo de Dios y vivir en una santidad para que el enemigo no le toque. Quiero terminar. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? ¿Qué significa la palabra serpiente? Que no es la serpiente, es el serpiente. Ha-Nahash. La palabra Ha-Nahash es el serpiente. Es masculino. ¿Se ha preguntado usted qué tiene que ver la serpiente con el Mesías? Los dos tienen
la misma numerología de la equivalencia del nombre. Otro temazo. Mashiach y Hanahash, la serpiente, tienen el mismo equivalente de valor. Por eso es que va a pasar en el libro de Números, estoy dando únicamente capítulos, títulos, cuando le pica la serpiente ardiente, dice, él alzó un poste de bronce, ató lo que era lo que le picaba a ellos, y cuando miraban aquella estatua prácticamente allí, recibían sanidad, pero no por mirarla, sino porque reconocían que esto le había afectado, porque la sanidad venía de él. ¿Qué ocurre? Juan capítulo 3 verso 14. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué tiene que ver el Mesías con la serpiente? Génesis capítulo 3. Discúlpeme, Reina Valera traduce una palabra que no está en el original. Capítulo 3 verso 15. Dice en nuestras versiones: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Pero en hebreo no dice esta, dice él. De allí hay mano de mariología. Nosotros ni cuenta nos damos cuando nos están metiendo la mariología. Y ella te pisa. Ella no, él. Y él te pisará la cabeza. Él te herirá en la cabeza. Él. Entonces estamos hablando aquí de un personaje masculino. Y allí está profetizando el texto de que vendría el Mesías y aplastaría la cabeza de Hanash. O sea, el que tiene la capacidad de vencerlo a él es el Mesías. Por eso es que la misma equivalencia de las palabras son prácticamente iguales, pero dando a entender de que él es mayor y más poderoso. Otro capítulo, otro temazo, otro tema. Si el primer endemoniado fue Saúl, bíblicamente, el primero que lo liberó fue David. La música tiene un secreto. Dice que tocaba el arpa. ¿Qué arpa? ¿Qué hay en las cuerdas del arpa? Otro temazo. Casa de alabanza, alaba, porque en tu alabanza hay destrucción de fortaleza. En tu alabanza genuina, no cantando y aplaudiendo y mirando para todas partes, cuando tú le pones la intención, la fuerza, cuando tú profetizas. Por eso Eliseo mandó a llamar un tañador. Tráeme el tañador, porque vamos a subir el nivel de la música proféticamente y vamos a profetizar. Necesitamos la música que suba el nivel, para que caigan las murallas de oposición, para que se desmantelen la fuerza, para que la gente cuando va entrando se caigan todas esas cosas que uno trae a veces en el alma y quede toda carga, todo peso, porque hay liberación con la música. Por eso que yo le pongo mucha atención a la letra. Grande, fuerte es nuestro Dios. Y los demonios huyen delante de una proclamación, porque no hay otro Dios en el cielo ni en la tierra que se compare al Dios nuestro, al Padre eterno, al Príncipe de paz. Póngase de pie.